Muchachos, mire, cada vez más me convenzo y creo que la línea correcta va por ese lado. Me refiero que Chile debe saltar a la quinta generación. La adquisición de un caza como el KF-21, que obviamente podría ser y es de cierta forma una posible realidad que podría llevar de cierta forma a Perú a otro estatus en temas de militares. Teniendo en cuenta que el KF-21 no solamente aumenta la capacidad de poder ser un caza de superioridad aérea, sino que además tiene la capacidad de tener entre ellos, por ejemplo, una de las cualidades, tener la capacidad de tener misiles de largo alcance, que de cierta forma hoy día nosotros no disponemos. ¿Ya? También pues, son casas que entre ellos tienen una baja resolución de silueta que se conoce como RSC, que tendría frente a los cazas modernos como el caza, los aviones de alerta temprana. Ahora, ¿qué tan viable es esto o qué tan real es? Económicamente es muy viable y económicamente es muy conveniente para el Perú. Especialmente teniendo en cuenta que el KF-21 es una respuesta a las necesidades que ellos necesitan hoy día. Un caza de cuarta generación con mucha característica de un caza de quinta generación. El avión, entre sus cualidades, por ejemplo, tiene una capacidad de enganchar fácilmente a otros tipos de caza simultáneamente. Y aquí frente a los cazas, por ejemplo, brasileños, chilenos, tiene... que hoy día dispone Chile y Brasil de cierta forma aviones de alerta temprana, podrían tener ciertas deficiencias respecto a este tipo de caza, especialmente por ser un caza que trabaja entre lo furtivo y no lo furtivo, lo cual lleva de cierta forma que hoy día el KF-21 sea de verdad un caza de superioridad aérea. No solamente eso, sino que además los sistemas de IRS, las contramedidas y todo lo demás y la aviónica de este tipo de caza hoy día son de última generación. En comparación a un caza de los años 70 como el F-16, hoy día el Gripen es un caza moderno que podría hacer peso a este tipo de aeronave. Hay que dejar claro también que este tipo de caza tiene la capacidad de portar misiles de largo alcance, cuestión que hoy día le permite tener un misil de esa capacidad y le permite también tener una capacidad que a Chile, en caso de por ejemplo montarle un F-16, un misil de largo alcance, significa quitarles incluso el reabastecimiento en el tanques auxiliares por el tema del peso. Ya no es fácil llevar un misil, sí se puede, pero tiene que agregarle un software y un hardware para que tenga esa capacidad. Ahora, este tipo de caza viene con esto, viene ya implementado con esto, tiene un tanque auxiliar externo, tiene mucho tanque de combustible interno, lo que da de cierta forma una capacidad bastante interesante respecto a otros tipos de caza. Ya. Si Perú llegara a comprar, no creo que compre más un número como 20 o entre 10, entre 15 y 20 cazas de este tipo, que podría cambiar la regla del juego de la aviación, especialmente en América del Sur y el Pacífico. Hay que entender también que este caza, frente a otros cazas como el Cafir, el Atlas, que es de Ecuador o otro caza, es muy superior respecto a eso, ya especialmente a los colombianos. También hay que decir que es un caza bimotor, muy poderoso, de potencia, lo que le permite de cierta forma ser fácilmente muy maniobrable y rápido, efectivo. También sería un buen rival para los Su-30 que tiene actualmente Venezuela. Y también podría tener en ese concepto la capacidad de enfrentarse como un F-16, que es más versátil, pero que tiene de cierta forma cierta limitancia. O sea, una limitancia básicamente por tema tecnológico. Y aquí nos enfrentamos al KF-21 con un caza de una nueva generación, de nueva tecnología, ni el F-16 tiene, ni los aviones Cafir, ni Atlas, ni el Su-30 tienen, porque son
respuestas a tecnologías más modernas. Ya hay que entender eso. Por eso el salto de un casa de quinta generación va a ser fundamental, especialmente para Chile en los últimos años. Ahora, el casa Gripen tiene bastantes ventajas respecto a este tipo de casa, porque es un casa moderno, es un casa de última generación, en comparaciones, por ejemplo, al F-16. El F-16 tú lo puedes modernizar todo lo que tú quieras, pero sigue siendo un casa antiguo. Y ese casa antiguo muchas veces tiene ciertas limitancias de generación. Y este es un casa nuevo, un casa que de cierta forma hace poco todavía no sale al mercado. ¿Sí? Esto debería salir por ahí en 2026. Su primer casa. De ahí me imagino que irá modificándose en el tiempo. Respecto a esto, el KF-21, uno de los, por ejemplo, para los aviones de alerta temprana que hoy día Chile tiene en caso de un conflicto militar, es fácil enganchar a los MiG-29, a los Mirage, como avión de alerta temprana, lo mismo de parte de Brasil. Pero con el KF-21 es más complejo, ¿ya? Y eso no significa que no se pueda, es más complejo. Como le dije anteriormente, esto juega mucho a la guerra electrónica, muy electrónicos, muy de última generación son los coreanos. Ahora, hay que tener en cuenta que en caso de un conflicto, mantener dos aviones de alerta temprana en el aire significa un desgaste para la tripulación, mantenerlos 24 horas, mantenerlos simultáneamente para guerra electrónica, le permite de cierta forma a Chile tener el espacio aéreo cubierto. Ahora, el tema es el tema de la tripulación. Las capacidades de tener misiles cruceros, que viene incorporado, y imagino que Perú le va a incorporar al KF-21, y también tener Chile no tiene ese concepto, no tiene esos misiles cruceros. ¿Ya? Creo que ese concepto hoy día Chile debe empezar a practicar o incluso a pensar. El KF-21 viene a ser una propuesta en temas de fuerzas aéreas de la región, una propuesta desafiante, nuevas tecnologías, una respuesta moderna y una respuesta que de cierta forma desvincula de cierta forma lo que nosotros hoy día conocemos tradicionalmente como cuarta generación. Este casa se mueve entre la quinta y la cuarta, lo que hace muy interesante este tipo de aeronave, y frente a un F-16 o a un Kafir o a un Atlas, hoy día este casa de cierta forma es superior. ¿Ya? No es que lo otro no lo sea, es superior básicamente por el tema que aquí hay un salto generacional, que se le implementan muchas cosas modernas que el KF-21 tiene con respecto a sus amigos de cuarta generación. Es un salto generacional bastante interesante si hace Perú. Esto, mire, el año 2026 debería tener Corea sus primeros casas, y el año 2028, según el cronograma de la empresa, debería tener los casas para exportación. Es decir, podríamos tener este casa por ahí al año 2028, cercano al 2030. Hay que entender por qué es importante el casa de quinta generación. Por esto. Porque hoy día Chile no solamente debe ser disuasivo, sino que también tener la capacidad de defenderse con nuevas tecnologías, incluso incursionar el territorio enemigo si en caso que se diera. Mire, se viene el tema de la Antártida. Para mí es un tema no solamente de cambio geopolítico, sino que un cambio geopolítico global. Y allí ese tan cambio geopolítico global significa como países como Perú, que también le interesa, Brasil, que también le interesa, Ecuador, Colombia y todos los países, incluyendo Argentina, le interesa la Antártida, van a tener que hacer un cambio de 360 grados en temas de tecnología militares. Es así. Chile no puede seguir con casa de cuarta generación, es una realidad. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué necesita casa de quinta generación? Bueno, porque el día de mañana Chile se va a tener que enfrentar con casas como el J-20 chino, se va a tener que a lo mejor medir con un Su-57. ¿Por qué? Porque hoy día la gran torta llamada Antártida presenta estos desafíos. Y presenta también estos desafíos de generacional, especialmente en temas de tecnología modernas y armamento modernos. Hoy día los casas de quinta generación son la respuesta de cierta forma a los casas de cuarta generación. Hoy, año 2024, hay un salto tecnológico muy grande. Antes se esperaban 10, 20 años, incluso hasta 30 años, y seguían siendo los mismos casas de cuarta generación, pero eso hoy día ha ido cambiando. Es una realidad. Perú, respecto al KF-21,
no solamente pega un salto en tecnología, sino que también dejaría obsoleto de cierta forma en ciertas tecnologías a los F-16.